A los 16 años, Daniela Bustamante rompió el silencio que había guardado durante años en lo más profundo de su alma. Era una tarde tranquila cuando decidió hablar, no ante una multitud, sino frente a una cámara encendida con respeto. No buscaba atención ni compasión, solo necesitaba liberar esa carga que llevaba desde niña, en silencio y soledad. Daniela, hija del popular cantante David Bustamante y de la actriz Paula Echevarría, creció bajo los focos y la mirada pública. Desde pequeña supo lo que era vivir entre titulares, cámaras, revistas y comentarios de personas que no conocía. Aunque sus padres hicieron todo lo posible por protegerla, la fama siempre encontraba la forma de colarse por las rendijas. Como si viviera en una jaula dorada, Daniela se acostumbró a mostrar una sonrisa aunque por dentro sintiera otra cosa. La presión de parecer perfecta la fue alejando poco a poco de su verdad, de su identidad más íntima. En la escuela, era la niña famosa, la hija de la que todos miraban con curiosidad, admiración o envidia. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, era observado, comentado y muchas veces malinterpretado. Con los años, esa presión se transformó en ansiedad, en una sensación constante de nudo en el pecho. Un monstruo invisible, así lo describió ella, que le robaba el sueño, el apetito y la tranquilidad del alma. Confesó que durante años lloró en silencio, debajo de las sábanas, temiendo ser juzgada si mostraba debilidad. Se preguntaba por qué su corazón latía tan fuerte sin razón, por qué todo parecía tan difícil sin explicación. Lo más duro era que nadie lo notaba, porque desde fuera parecía tenerlo todo: belleza, familia, fama y futuro. Pero por dentro, Daniela sentía que no era suficiente, que algo no encajaba, que el mundo le pedía demasiado. Cuando finalmente habló, no lo hizo para señalar culpables, sino para pedir comprensión y tender un puente. Habló con ternura de sus padres, reconociendo el amor que siempre le brindaron, aunque a veces no bastara. Afirmó que el amor más sincero no siempre puede protegernos del dolor interior, del vacío inexplicable. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras, como si llevara años ensayándolas en silencio, en su corazón. Contó que había días en los que asistir al colegio era una batalla que le parecía imposible de ganar. Su testimonio no generó polémica, sino un profundo respeto, una ola de empatía en todas las generaciones. Muchos adultos mayores, al escucharla, recordaron su propia juventud y los silencios que también les acompañaron. Quizás no crecieron bajo los focos, pero sí bajo normas rígidas y emociones que no podían expresarse. La tristeza era vista como debilidad, y el llanto como algo que debía esconderse o reprimirse a toda costa.
Daniela, Theon, solo 16 años, puso palabras a sentimientos que muchos nunca habían podido expresar por miedo o vergüenza. Y al hacerlo, liberó no solo su alma, sino también la de muchos que se sintieron reflejados en su experiencia. David Bustamante, su padre, se mostró profundamente conmovido al ser preguntado por la prensa. Dijo que su hija le había dado una lección de vida, que su valentía le enseñó más que cualquier escenario. Confesó sentir culpa por no haberlo notado antes, pero también un deseo inmenso de acompañarla mejor de ahora en adelante. Reconoció que ser padre bajo el ojo público es un reto que no viene con manual, y que siempre se aprende sobre la marcha. Muchos padres y abuelos escucharon sus palabras y sintieron que también eran suyas, que hablaban por ellos. Porque criar no es solo alimentar y vestir, también es mirar, escuchar, percibir lo que no se dice en palabras. Y muchas veces, el silencio de un hijo es un grito que no sabemos o no queremos oír. Tras la confesión de Daniela, algo cambió en muchos hogares, donde se empezó a hablar de salud mental sin tabúes. Se rompieron muros construidos por generaciones, hechos de frases como aguanta, no llores, no es para tanto. Daniela no quiso ser ejemplo, pero al no fingir perfección, se convirtió en uno. Su testimonio fue luz para quienes caminaban a oscuras, una esperanza para jóvenes y adultos por igual. Desde entonces, ha seguido compartiendo sus emociones, sin necesidad de protagonismo ni grandes gestos públicos. Su voz serena y sincera es escuchada con atención por quienes buscan comprender mejor a los suyos y a sí mismos. En las redes, donde tanto ruido suele haber, sus palabras han sido como un oasis de autenticidad y calma. Muchos seguidores mayores le han escrito agradecimientos, emocionados al sentirse comprendidos por una joven que podría ser su nieta. Una señora de León escribió que, al escuchar a Daniela, recordó sus propias lágrimas de infancia que nunca nadie entendió. Dijo que ahora, a sus 72 años, comprendía que aquella tristeza que arrastró toda su vida no era una debilidad. Era una emoción legítima, que por fin alguien había nombrado con respeto y sensibilidad. Y ese es el verdadero valor de esta historia, tender puentes entre generaciones, entre heridas antiguas y esperanzas nuevas. David Bustamante no se quedó de brazos cruzados tras las palabras de su hija. Comenzó a colaborar con asociaciones dedicadas a la salud mental juvenil, financiando espacios de escucha y acompañamiento. No fue una campaña mediática, sino un gesto sincero nacido de el amor, la culpa y el deseo de hacer el bien. Abuelos y abuelas que conocieron esta historia hablaron entre ellos, compartieron recuerdos, reconocieron silencios dolorosos del pasado.
se dieron cuenta de que aún podían aprender, que aún estaban a tiempo de escuchar con el corazón a los más jóvenes. Los colegios comenzaron a invitar psicólogos a charlas abiertas con familias, a hablar sin miedo de ansiedad, redes y autoestima. No desde el juicio, sino desde la empatía, el respeto y la voluntad de comprender. Así, la voz de una adolescente se convirtió en faro para muchas almas que buscaban orientación en la tormenta. Y aunque Daniela sigue caminando con discreción, su impacto se siente en hogares, escuelas y corazones de todas las edades. En un tiempo donde se habla mucho pero se escucha poco, su testimonio ha sido un recordatorio poderoso de lo esencial. Que todos, jóvenes o mayores, necesitamos lo mismo: ser escuchados, ser comprendidos, ser amados tal y como somos. Muchos abuelos, tras conocer su historia, miraron a sus nietos con nuevos ojos, con más ternura y menos exigencia. Entendieron que la fortaleza no está en callar el dolor, sino en atreverse a compartirlo con alguien que escuche de verdad. La historia de Daniela es una invitación a ser mejores acompañantes en el camino de la vida. A construir espacios donde las emociones no sean reprimidas, sino acogidas como parte natural de lo que somos. Y sobre todo, a recordar que nunca es tarde para aprender, para sanar, para mirar con ternura hacia adentro y hacia afuera.